apotema está presente únicamente en polígonos regulares, es decir, tienen sus lados y ángulos iguales. Además, los polígonos tienen la característica que todos sus vértices pueden pasar por una circunferencia. Obviamente la circunferencia tiene un centro y el apotema se traza a partir del centro de dicha circunferencia a cualquiera de sus lados de manera perpendicular, es decir, como altura. Por ejemplo, aquí se identifica el centro de la circunferencia circunscrita a un triángulo equilátero, que sería un polígono de lado 3, y se traza un segmento perpendicular a uno de sus lados. Esto será entonces el apotema, aquí con la letra A, y se observa que por ser centro, podemos trazar a cualquiera de los vértices y esto se puede entender que es el radio de la circunferencia circunscrita al polígono. Y aquí, bueno, por geometría, al tener un triángulo isósceles, es decir, del centro hacia sus lados, tenemos dos radios y cada radio vale lo mismo, es un triángulo isósceles. Siempre el isósceles, al bajar la altura, cae a la mitad o bisecta al lado, es decir, lo divide en dos pedacitos iguales. Entonces, si le llamamos lado como L, la mitad sería L entre 2, ¿ok? Y esto siempre se va a conservar en cualquier polígono regular. Tiene las mismas características. Por ejemplo, en un cuadrado se identifica el centro, se baja el apotema hacia este lado, lo divide en dos pedacitos iguales, le voy a llamar L entre 2. Este será también el apotema y debido a que estamos uniendo el centro con un vértice del polígono, esto se llama radio. Entonces, este triangulito está presente en cualquier polígono regular y a partir de esta información es posible obtener una fórmula para obtener el apotema a partir del radio y el lado del polígono. Una vez que se tiene un triángulo rectángulo, se puede aplicar el teorema de Pitágoras, el cual indica que uno debe empezar con la hipotenusa al cuadrado. ¿Y quién es la hipotenusa en este triángulo rectángulo? El lado más grande o el que está opuesto al de 90 grados, es decir, el radio. Y la hipotenusa al cuadrado será igual al cuadrado de sus catetos. ¿Quiénes son los catetos? Los lados del triángulo que no son hipotenusa, debido a que es una suma, no importa el orden con el que se coloquen aquí. ¿Ok? Desarrollando las potencias, r al cuadrado será igual a r por r, es decir, nos queda r al cuadrado, a por a cuadrada, y en el caso de una fracción se eleva al cuadrado tanto al numerador y al denominador, en este caso L por L, L al cuadrado, 2 por 2, 4. Se quiere despejar a la hipotenusa, así que el término que no tiene nada que ver con hipotenusa lo mandamos al otro lado de la ecuación y esto se logra aplicando la operación contraria, es decir, lo contrario a la suma es la resta. Así que del lado izquierdo nos aparece menos L al cuadrado entre 4. Del lado derecho tenemos únicamente el valor de la hipotenusa al cuadrado. No nos interesa el valor de a cuadrada, así que aplicando la operación contraria sería una raíz cuadrada. Aquí lo ponemos raíz cuadrada de r al cuadrado menos l al cuadrado entre 4, perdón. Y esto será igual al valor de a. Entonces ya terminamos, ahí lo podemos dejar. Sin embargo, aquí tenemos una especie de fracción y hay que tratar de expresarla de una manera más sencilla. Así que, bueno, ¿cómo se resuelve una resta de fracciones con diferente denominador? Al entero lo podemos dividir entre 1, ya se ve como fracción con diferente denominador. Una manera de hacerlo cuando son dos es multiplicar cruzado, empezando a multiplicar sus denominadores. 1 por 4, 4, se obtiene un denominador común. Y luego se multiplica esta primer diagonal, r por 4 sería 4r al cuadrado. Y se le asigna el signo del primer término. Si no hay signo indicado, se entiende que es más y así lo podemos dejar. Y se multiplica la siguiente diagonal, 1 por menos l al cuadrado, quedaría menos l al cuadrado. Todo esto raíz cuadrada. Y a su vez se observa que el denominador tiene raíz cuadrada exacta. Así que en una división, una propiedad de las raíces es que se puede separar la raíz del numerador y la raíz del denominador. En este caso, raíz cuadrada de 4 es un 2. ¿Ok? Sustituimos ya su resultado. Y entonces todo esto está dividido entre 2. Ya tenemos una fórmula más simplificada. Y entonces el apotema se puede calcular conociendo su radio y lado mediante esta fórmula.
Por ejemplo, si se tiene un pentágono regular de radio 5 y lado 6, simplemente se sustituyen estos valores en la fórmula y se obtendrá el valor de su apotema. En este caso, el apotema se calcula raíz cuadrada de 4 veces el valor al cuadrado de su radio. El radio es 5. Y se eleva al cuadrado menos el cuadrado de su lado, en este caso 6. Y todo este resultado se tiene que dividir entre 2. Continuando con el desarrollo, se tiene primero que elevar al cuadrado los números. 5 por 5, 25. Luego se multiplica por 4 para obtener 100. Este negativo está menos y lo único que se eleva al cuadrado es esta parte, por eso este negativo no se vuelve el más. Entonces 6 por 6, 36 y todo eso se tiene que dividir entre 2. ¿Ok? Aquí me salió un poquito chueco. La diferencia de lo que está dentro de la raíz es 64 y afortunadamente tiene un valor entero, es decir, es un número cuadrado perfecto, en este caso es 8. Y 8 entre 2 es 4. De esta manera se obtuvo que un pentágono regular con radio 5 y lado 6 tiene un apotema de 4 unidades.